Так что-то я не знаю, почему камера моя. Están hablando en la sala principal, pero no deben estar allí. Вообще, да, ты заметила, да, I think функции the thing камеры is нет? you have to Creo log. que tiene que usar sus credenciales para que la cámara funcione. So Nora, I'm just looking at the time. No viendo el tiempo, Feature someplace that tiene, can promote people to- ahora sí puedo promover a personas como panelistas. I think it has to do with the launch time, you know. Tiene que ver con el momento de lanza. Вот теперь, да. I Да, вот also see a problem with my camera. Maybe I should use a different device. Is it hi? вот. I see a problem with my camera. Let me try to use a different device. Is Да, it да, да, вот okay теперь from только вас слышно стало. looks- Евгения, это вы же, да? Rose, it Евгения? looks Да, Евгений, great. здравствуйте, Да, вас вот. слышно. It's working, Nora, it's working. Окей, окей. Ага. Да, Гульнара, я вас вижу, вы появились. Все, сейчас, окей. Так, интересно, у них демонстрация экрана осталась, да? Nora, this is Magdalena. I'm seeing my usual settings now. Could you assign me as an interpreter if that's Yes. possible? Yes. And let me try it out with Boonlang as well and Sophie. Yeah, hotspotting. Lakini shida hii kamera yangu. So do you have a way, Nora, to launch the webinar? To let people in? No, it just goes live at the start time, so it should be live Хорошо, now. хорошо. Я вот сейчас переключилась на русский канал и буду говорить с русского канала. Окей, я поняла. Hi, Nora, I just changed my name Хорошо, to... хорошо, хорошо. Я поняла вас. My camera is not very good. Let me try a different You're, device. you're very clear, Rose. Your camera is perfect. It's okay. Yeah, it's perfect. Thank you. Thank you. You're welcome, sister. Okay, Magdalena, do you have access? Okay. So you don't have a way, I'm sorry, Nora, you said it just gets launched because there's a lot of people that we need to let in and I don't know how to do that. Hola, Iris. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Lista. You know what I mean? I don't know nor how to let everybody in. They would have to enter using the link as attendees or the NGO CSW platform. I can't let anyone in. Huh. Because it looks like there's a mechanism. I just tried joining. And I was successful from my Okay. personal account. From the going into the website? To the NGO website, you mean, using the, No, using the link that was sent by Nor. yeah, I was asking a different thing. Okay, so Lou has let us know that it just went live on the NGO CSW platform and she's accessed it that way. So we're there. So I get it. We're not going to be able to know, this is crazy, but we only see the people who are, yeah. Only people with a solidaritycenter.org email address, right, are in here. So we've got a lot of, I think we're going to have people that we can't necessarily see, right? Or they're just coming in. Yeah. So Abba is explaining that the link you send needs a registration or re-enter the contact information. People will Okay, use the link that you sent, or okay. Khmer is not offered as a language, so I am assigning Korean as Khmer, just an FYI. That's the only workaround we have available. Oh, no problem. But so you're able to actually add them. Yeah, I should be.
Yep, I just added Boon Lang. Boon Lang, are you able to? So, hi, everybody. My name is Robin Rungi, and I'm the co-director Hola a of todos. Equality and Inclusion Department at the Solidarity Center. Thank you. Hola, soy Robin Rungi. Gracias por unirse con nosotros. Hoy estamos finalizando la asignación de intérpretes y vamos a comenzar. Así que si nos pueden dar unos minutos, y eso es un adelanto que estamos en vivo en la plataforma. Thank you for joining us. Gracias por unirse. Okay, Sophie, Boon Lang, are you able? Sophie, Boon Lang, ¿pueden unirse como intérpretes? Okay, great. Thank you. Okay. All right. So as we're getting Muy started, bien, mientras comenzamos nuevamente, soy Robin Rungi del Centro Solidario. Estamos muy afortunados a tener mujeres fenomenales de sindicatos de todo el mundo que están uniéndose el día de hoy y estamos ofreciendo interpretación en varios idiomas. Y voy a dar la palabra a mi colega Noor para que pueda explicar cómo pueda tener acceso a su idioma. Hola a todos y todas y todos. Para seleccionar puede hacer interpretación ruso, interpretación corea, la letra de Korean es para Kumar. Árabe puede seleccionar su idioma y silenciar audio original. Gracias, Nor. Tenemos la interpretación en ruso, español, Kumar y árabe hoy. ¿Comenzamos? Sí. Gracias a todos nuevamente. Como dije, me llamo Robin Rungi y tengo el privilegio y el honor de ser moderadora y presentar nuestros panelistas fenomenales hoy. Voy a comenzar dando introducción a cada uno de los panelistas y después vamos a tener un formato de programa de plática y vamos a hacer una pregunta a cada panelista y que comparta con nosotros el trabajo maravilloso que están llevando a cabo. El título de ese taller son Voces de Mujeres Trabajadoras en la participación en las primeras filas de COVID-19 en la recuperación. Como sabemos, este último año ha sido muy difícil y la pandemia ha desencadenado muchas crisis económica, salud, aumento de acoso basado en género y también en el mundo de trabajo. Y además de eso, nuestras hermanas nos van a contar de Centroamérica han tenido diluvios increíbles por los huracanes, así que ha sido un año increíble para trabajar, bregar para las trabajadoras. Y las mujeres han seguido lidiando, luchando para todos los trabajadores y nos anima mucho a escuchar de su trabajo hoy. Hoy tenemos 5 mujeres fenomenales, líderes de sindicato. Primero es Gulenara Devershiva, directora de, tal vez no lo digo bien, Gulenara, le pido perdón, directora de Insan Lelik de Kirguistán, y ella va a hablar del trabajo con mujeres migrantes en esa región y su liderazgo, luchando para los derechos de trabajadores domésticas migrantes. Segundo, tenemos Iris Munguía, espero que me perdona, es coordinadora de mujeres de la Federación de Sindicatos Agroindustriales en Honduras y ella va a estar hablando del trabajo maravilloso que su sindicato y ella ha estado llevando a cabo en el sector de bananero
Después tenemos a Ros Omamo, secretaria general del Sindicato Amalgamado de Trabajadores de Metal de Kenia, de la Organización Central de Sindicatos en Kenia. Ros ha sido líder por mucho tiempo de ese sindicato y ha sido muy importante en la adopción del convenio 190 para eliminar violencia, acoso, incluso violencia basada en género en el mundo de trabajo por el ILO, IoT, y los desafíos que han superado en Kenia. Tenemos a Nadia Bergawi, que es secretaria general responsable de medios de comunicación y responsable de asuntos de la mujer de la Federación de Agricultura afiliada de la Unión General de Trabajadores de Túnez. Y ella va a compartir el trabajo increíble que están llevando a cabo para entender mejor los desafíos que enfrentan las mujeres agrícolas en Túnez y cómo esa investigación se usa para mejorar reclutamiento y retención de mujeres. También tenemos FALEN, que es la Federación de Trabajadores de Servicios y Alimentos de Camboya. Va a hablar del trabajo maravilloso que están haciendo por parte del sector de alimentos y servicios, en particular las personas que son abnegados cuando se trata de ese tipo de trabajo. Somos muy afortunados de tener ese grupo fenomenal con nosotros hoy. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que trabajadores domésticos migrantes enfrentan durante la pandemia? Gracias por estar con nosotras. Buenos días, buenas tardes. Quiero una vez más, quisiera presentarme. Me llamo Gulenara. Soy líder y esta organización está ubicada en un área rural de Kirguistán. 15 años hemos estado trabajando con mujeres de las categorías más vulnerables y con menos capacidades de seguro, y son mujeres migrantes. Y quisiera explicar un poquito más de los desafíos que esas mujeres encuentran en Kirguistán. He preparado una presentación que también está disponible en inglés. Se lo voy a compartir en ruso y cuando terminamos lo voy a mandar la presentación en inglés. Lo que quisiera hacer, enfatizar, es que en el área de Kirguistán es que queremos tener un lugar que sea libre de estereotipos, acoso y violencia. Desafortunadamente, son los desafíos que estamos enfrentando cada día, cada minuto, y algo que nos preocupa. Cuando hablamos de la contribución de mujeres kirguis en cuanto a COVID-19, quisiera enfatizar que hemos estado dando seguimiento con todas las mujeres que seguimos. Y quisiéramos declarar que las mujeres jóvenes de Kirguistán han hecho una contribución maravillosa en control de la crisis, de la pandemia, y control de la transmisión. Y todavía estamos encontrando mucha discriminación en el mercado de trabajo, la violencia doméstica y la participación en la toma de decisiones es algo que queda muy lejos. Y cuando hablamos de mujeres kirguis, tenemos que señalar que las mujeres están muy poco representadas como líderes, y las que están lidiando con aspectos económicos, solo 12% de las mujeres son representadas en el Parlamento Nacional y la Asamblea Nacional. Y cuando hablamos de mujeres en las primeras filas de atención de COVID-19, enfermeras, doctoras, todavía están muy bajos remunerado comparado con los hombres, y hay muchos riesgos. En las mujeres todas han estado
recibiendo 27% menos que los hombres en cuanto a sueldos, a pesar de que han estado haciendo todas las mismas funciones ejecutivas y el trabajo más difícil. Y hay una gran brecha entre los sueldos de hombres y mujeres, aunque las mujeres están muy presentes en el fuerza laboral, el mercado de trabajo, y ya son igual de calificaciones, y la brecha para las mujeres es enorme. De acuerdo a las estadísticas oficiales de la brecha, hemos estado trabajando por los últimos 3 años y vemos la dinámica, y hay una enorme brecha entre hombres y mujeres en Kirguistán. En 2018 fue 24%, y en 2019 26%. En 2020, durante la pandemia, llegó a un nivel histórico de 27.4%. Creemos que es muy significativo e indicativo de la situación del mercado de trabajo. Y sabemos que la próxima mujeres en el lugar de trabajo están embarazadas, y mujeres mayor de edad, de más de 48 años, y las mujeres más vulnerables en Kirguistán son las que trabajan. Las mujeres que pertenecen al movimiento sindical, es que las mujeres fueron las primeras explotadas en el mercado laboral, porque estaban mucho más dispuestas que los hombres a aceptar trabajo en condiciones precarias. Nuestro centro está trabajando con el Solidarity Center para crear un centro de apoyo a las mujeres, y desde marzo a diciembre de 2020 hemos sido capaces de ayudar a mujeres que, por ejemplo, no obtuvieron una baja pagada o que fueron despedidas. Durante la pandemia, las mujeres han sufrido más. Por ejemplo, las mujeres tenían muchas más posibilidades. Un 5% de mujeres perdió su trabajo durante la pandemia, mientras que solamente el 3,5% de los hombres perdió su trabajo durante la pandemia. La mayoría de las personas de edad media aún tenían más seguridad, pero entre los jóvenes la inseguridad laboral fue enorme. El efecto de la pandemia ha agravado problemas que ya existían, y además de los problemas sociales y sistémicos que ya existían, el COVID ha creado nuevas brechas y nuevos desafíos. Así que, por ejemplo, en el campo de la violencia doméstica, o el caso de el impago de trabajo de cuidados en la casa, por ejemplo. Sabemos que Kirguistán es uno de los países que tiene aún profesionales o campos profesionales en los que aún no se admite la presencia de mujeres. Campos profesionales que están bien pagados, sin embargo, no aceptan profesionales femeninas. Y esto o bien no están aceptadas o simplemente limitan su acceso a él. Hay 400 casos en los que hay 400 campos en los que no hay ninguna mujer prácticamente.
hay una lista de ONG locales como pues similares al trabajo del Solidarity Center, que están intentando mejorar las condiciones laborales de estas mujeres. Y nos hemos intentado poner en contacto con varios de ellos. Y cuando logramos hablar con algunas, lo que hicimos fue intentar hablar de eliminar esa lista de profesiones en las que está prohibido o limitado el acceso de mujeres. E intentar mejorar esas listas de mujeres, esas listas de trabajos que por sus condiciones duras o por supuestas condiciones no permiten que los hagan las mujeres. Por ejemplo, en el sector de la ONG en Uzbekistán vamos a luchar para que esta lista se elimine del todo. Por supuesto, uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres son los que enfrentan nuestras mujeres migrantes. Y las mujeres migrantes en la Federación Soviética o rusa son mucho más vulnerables a la marginalización, a la marginación, sobre todo las mujeres jóvenes. Y por eso hay más posibilidades de que se muden a otro lugar. Por eso es necesario mejorar las condiciones de vida y de trabajo de estas personas para evitar que tengan que desplazarse. Por desgracia, para muchas de estas mujeres, la migración es la única manera de mejorar las condiciones de vida de sus familias y del nivel de confort. El flujo de mujeres que viene de Asia Central, sobre todo de Kirguistán. Kirguistán es el principal país emisor de trabajadoras y la mayoría de ellos son mujeres muy jóvenes de hasta 29 años y son el 20% de la fuerza migrante trabajadora. Sin embargo, son las peores pagadas de todos los trabajadores migrantes. Hemos intentado proporcionar ayuda directamente a estas mujeres migrantes y hemos recibido miles y miles de llamadas de mujeres, de personas migrantes que nos dicen que sus derechos laborales están siendo infringidos. El riesgo de las infracciones, y no solo de las mujeres, sino también de los niños, son muy altas. Es muy alto. Porque son muy vulnerables. Primero, porque son migrantes. Como migrantes, se enfrentan a condiciones muy precarias de empleo y al posible desempleo sin explicaciones. Y en la Federación Rusa, además, no existen contratos laborales, las condiciones precarias, la falta de contratos, el incumplimiento de condiciones es rampante. Hay más de 65 casos en los que migrantes femeninas han estado trabajando durante más de 5 años sin vacaciones, sin fines de semana. Por eso se pusieron en contacto con nosotros varias personas que trabajaban como conductores de taxis y nos dijeron que su trabajo estaba regido por las normas de la ciudad en vez de un contrato laboral normal. Y esto permite, por ejemplo, que la ciudad sancione a los trabajadores o que les quite ciertos derechos. Solamente en la pandemia, de marzo a diciembre, hemos visto 268 casos de mujeres que han denunciado el infringimiento de sus derechos humanos y laborales. Incluso aquellas personas que son muy activas en el movimiento sindical están en peligro. Hay hombres y mujeres migrantes
que se han registrado como sindicalistas en Kirguistán. Y aunque el movimiento ha crecido mucho, pero aún así sufren acoso policial, los detienen de manera ilegal por pertenecer a un sindicato. En 2020, en febrero de 2021, durante reuniones que estaban celebrando para apoyar a Alexei Navalny, muchas de las personas que estaban allí fueron detenidas, aunque no estaban allí reunidos para hablar ni siquiera del tema. Los detuvieron. Y 166 mujeres se pusieron en contacto con nosotros para denunciar este problema. Y cuando vemos los problemas de las mujeres migrantes, sabemos que el 60% de mujeres que se ponen en contacto con nosotros no cuentan con los papeles que les exigen los países de destino para trabajar allí. Y por eso, cuando no cumplen las condiciones que a ellos les da la gana, las echan. En muchos casos, la decisión para mudarse a un país en busca de trabajo se toma en el último minuto y por eso no tienen los recursos quizá o el tiempo para obtener los papeles necesarios. También hay que tener en cuenta que el índice de alfabetización, es decir, que las mujeres sepan leer, es muy bajo. Y además de eso, las mujeres migrantes también corren riesgo de discriminación en muchos frentes y también de acoso sexual. Basado en nuestros datos, 466 mujeres nos contactaron para hablar de estos problemas en particular. También uno de los problemas que enfrentan en el extranjero es que, por ejemplo, como no tienen una residencia fija, se les niega acceso a salud, a los servicios de salud y también a los servicios de justicia. No tienen acceso a ningún mecanismo de protección de sus derechos laborales. Esto es algo que queremos destacar cuando hablamos del distanciamiento social, por ejemplo, y aunque ha habido requisitos de mantener una distancia social para evitar el contagio del COVID, nuestras trabajadoras migrantes nos han dicho una y otra vez que cuando las detuvieron durante días en la Federación Rusa, no se cumplían las normas, no había respeto alguno por las normas de distanciamiento social. Y hemos estado hablando con sindicatos independientes de la Federación Rusa para pedirles que por favor hablen con las autoridades de la Federación Rusa y que al menos implementen unos derechos mínimos para las personas, para estas trabajadoras migrantes que están detenidas. O que haya maneras alternativas de detenerlas que sean al menos más respetuosas con las normas sanitarias del COVID y que tengan más acceso a la comida y más acceso a higiene. También nos gustaría decir que en los centros de detención han sido negligentes en cuanto a su cuidado de las personas allí detenidas. Por ejemplo, también si a las migrantes les faltaba un papel, se mostraban muy intolerantes. Entonces, lo importante es que la sociedad civil y la Federación Rusa, tanto en Kirguistán, que desarrollen
unas normas basadas en los derechos de la mujer, en la política de derechos de la mujer, que reconozcan que la participación activa de las mujeres migrantes es indispensable para la economía y queremos evitar que se vean a las mujeres como víctimas, queremos que se vea a las mujeres migrantes como un recurso que merece la pena defender, unas personas fuertes y necesarias. Por eso hay que desarrollar este concepto para que los derechos de las mujeres migrantes se protejan de manera específica. También queremos destacar y proveer ayuda para superar los obstáculos que enfrentan y mejorar las condiciones de vida de estas mujeres. También estamos trabajando muy duro para evitar para paliar las dificultades que muchas mujeres se enfrentan cuando quieren convertirse en parte de un sindicato para que puedan participar en la negociación colectiva. Otra cosa que quisiera mencionar es que estamos trabajando a lanzar con la coalición con sindicatos que están trabajando para educar a las mujeres por sus derechos desde 2018. Hemos estado promoviendo los derechos laborales de mujeres y luchando contra la discriminación, violencia y acoso. Y también hemos estado trabajando para la adopción del convenio 190 en nuestro parlamento. Estos son ejemplos de los materiales que estamos diseminando. También hemos llevado a cabo varios estudios que hemos conversado con expertos internacionales. Porque a menos que las mantenemos informados y haciendo abogacía, vamos a estar paradas. Hay muchas conferencias y mesas redondas y seminarios y cuando hablamos de la ratificación del convenio 190, lo más importante para nosotras como resultado del trabajo en conjunto de las ONGs y los sindicatos de Kirguistán, estamos promoviendo enmiendas al código que podrá abarrar cualquier tipo de acoso. En Kirguistán hubo una reunión donde se presentaron enmiendas que fueron conversados y también ahora estamos tratando de elevar el derecho de cada persona de integridad personal y las condiciones libre de acoso y otras normas que crean para los y las trabajadores cualquier prevención de interferencia en su trabajo. Y sentimos que el convenio será ratificado por el Parlamento de Kirguistán. Y nuevamente estamos trabajando muy duras de abolir la lista de profesionales donde las mujeres son limitadas de participar. Eso es todo lo que tengo que decir. Mi presentación está en inglés y estoy dispuesta a responder a preguntas cuando surgen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermana. Eso fue una presentación muy importante e inspirador, escuchando el trabajo que usted ha estado guiando y escuchar los desafíos durante la pandemia y los avances y la incidencia que ustedes han llevado a cabo para la ratificación del convenio 190. Ahora vamos a continuar y hubiera dicho que vamos a tener oportunidad de conversación después. Ahora vamos a escuchar de Iris Munguia. Ella es la coordinadora de la Federación de Sindicatos Agroindustriales de Honduras. ¿Qué es el abordaje íntegra de Festagro en el uso de Honduras para prevenir y abordar violencia acosada basada en género, incluyendo lo que está haciendo el sindicato y con la implementación del convenio 190? Ustedes tienen un abordaje integral
y eso incluye también la ratificación del convenio 190. ¿Y cómo se ha visto ese esfuerzo durante la pandemia? Entonces, Iris, le doy la palabra. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar participando en este evento. Agradecer la invitación y un placer para mí estar compartiendo con todas estas mujeres, ¿verdad? Que de una de otra forma venimos haciendo un tipo de trabajo, un tipo de esfuerzo para ir mejorando la calidad de vida de miles de mujeres alrededor del mundo. Voy a tratar, ¿verdad?, de hacer principalmente un pequeño resumen, ¿verdad?, sobre la situación de las mujeres en la agricultura y principalmente las afiliadas a FESTAGRO, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria. Contarles un poquito, ¿verdad?, con esto de la pandemia y el COVID-19. Y los dos huracanes que tuvimos nosotros aquí en Honduras en el mes de noviembre, donde podemos destacar, ¿verdad?, algunas consecuencias que esto ha traído, tanto a nivel nacional como a nivel específicamente en el sector donde nosotros laboramos, que es la agricultura, específicamente el sector bananero. Por ejemplo, podemos decir que una de las consecuencias que ha traído es el aumento del desempleo. Las mujeres aquí, comparado con el año antes, el 2019, las mujeres tuvieron un 8.1% menos de trabajo, menos de empleo, y comparado con los hombres que tuvieron un 4.2%. De una población económicamente activa de más de 4 millones. También podemos decir que ha habido un crecimiento en el trabajo informal. Y en este del trabajo informal, la mayor parte se la llevan las mujeres. Y ustedes saben de que este trabajo informal no tiene ninguna garantía social, ¿verdad? Aquí no hay seguro social, aquí no hay nada más que el esfuerzo que las mujeres hacen en las calles, en pequeños negocios, ¿verdad? Entonces es un empleo bastante precario. La otra cosa que se ha mirado aquí también a raíz de estos tres factores que ya mencioné, también es la cuestión de la migración. De aquí de Honduras han salido caravanas de migrantes, ¿verdad?, buscando unas mejores oportunidades, principalmente para Estados Unidos. Entonces, la gente desesperada, la gente sin empleo, la gente sufriendo muchos casos de violencia, entonces también se han dado muchas caravanas de migrantes. La otra cosa que podemos decir es un sistema de salud colapsado, porque aquí ahorita con lo de la pandemia ha habido personas que se han muerto esperando una consulta en una acera o en las puertas de un hospital público. Entonces, está colapsado el sistema de salud. Y la otra cosa, claro, está, es la corrupción. La corrupción aquí en el país, que todo el mundo en los últimos 2 años se ha mirado visiblemente, como a nivel de gobierno, unos grandes índices de corrupción vinculados con el narcotráfico. Entonces, el presupuesto que se destinó para hacerle frente a la pandemia, ese presupuesto se han mirado grandes actos de corrupción en las compras de hospitales, en las compras de medicamentos. La otra cosa que también hemos mirado y nosotras con mucha preocupación como mujeres, porque también hemos mirado un aumento a la violencia. Solo el año pasado, el 2020, estábamos hablando que en el Ministerio Público se hablaba de 50,000 denuncias por medio de la línea 911. Entonces, las mujeres, el estar conviviendo con su pareja a tiempo completo, el encierro, entonces como que eso ha generado más violencia contra las mujeres, la violencia doméstica contra las mujeres. Pero también en lo que va de este año, en los primeros 2 meses, entre enero y febrero,
también han habido más de 30 mujeres asesinadas, muchos casos de femicidio. Y lo más lamentable en esto es que aquí no se hace ninguna investigación y los crímenes quedan en la impunidad. Entonces, eso es una cuestión que nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque no hay ninguna garantía en estos procesos de judicialización contra los culpables en estos casos. La otra cosa que puedo mencionar también en esto es el incremento que hemos tenido ahora también de nuestro presupuesto como mujeres, de nuestros salarios, ¿verdad? También ahora tenemos que tener como dentro de la canasta básica los implementos de protección que necesitamos nosotras y necesitan nuestros hijos para salir a la calle o para entrar a la casa cuando venimos del trabajo. Tenemos que tener desinfectante, el gel de manos o la mascarilla. Entonces, también han incrementado los costos, digamos, que tienen que ver con nuestro salario. La otra cosa es que la canasta básica se ha incrementado. A raíz de esto, de la pandemia y de la bulla de los huracanes, aquí los empresarios no han andado con cosas, sino que lo que han aprovechado más bien de aumentar un poco la cuestión de la canasta básica. Y con lo de los huracanes, como ya mencionaba yo, estos dos huracanes, aquí no hubo una respuesta de parte del gobierno para hacerle frente a los miles de personas damnificadas y que todavía los huracanes fueron en noviembre, pero todavía tenemos gente viviendo en las calles, en casas de cartón, en casas de nylon. Todavía hay gente que está viviendo de esa forma, ¿verdad? Y, por ejemplo, compañeras trabajadoras del sector bananero, también que vivieron muy afectadas en las comunidades donde ellas viven porque perdieron sus viviendas. Entonces, estas mujeres han quedado viviendo entre familiares, viviendo, alquilando y así, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa es que dentro de esto también las fincas se inundaron, ¿verdad? En su totalidad, principalmente las de aquí de la parte norte del país. Y en esta empresa que en la que nosotros trabajamos, que es chiquita, también casi la mayoría de las fincas estuvieron inundadas. Entonces aquí las mujeres se encuentran suspendidas del empleo, más de 400 mujeres que están suspendidas, ¿verdad? Entonces, en todas estas consecuencias que han tenido estos fenómenos naturales y la pandemia, las que nos hemos llevado la mayor parte somos las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, también decir que desde la federación, ¿verdad? En el caso de nosotros venimos trabajando muchísimo en cuanto a lo que son el trabajo de violencia de género y acoso. Y también haciendo algunos esfuerzos, ¿verdad? Con las mujeres en este caso. Por ejemplo, nosotros estratégicamente hemos venido tratando de que como las mujeres nos vamos involucrando más fuertemente dentro de lo que son las estructuras en los sindicatos. Porque a nivel del mundo sabemos que la mayoría de los dirigentes sindicales son los hombres. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotras también incorporando y participando activamente dentro de lo que son las actividades del sindicato? Y por eso hemos venido luchando, ¿verdad? Y lo primero que hicimos nosotros aquí en el sector bananero, aquí en Honduras, fue hacer como un diagnóstico, ¿cómo estamos las mujeres? ¿Cómo estamos? Y empezamos trabajando un poco, ¿verdad?, sobre cómo estamos en cuanto a la participación de las mujeres dentro de los sindicatos. ¿Cómo estamos las mujeres en cuanto a las condiciones laborales? ¿Cómo estamos las mujeres en cuanto a las condiciones de salud? Entonces, en cuanto a la participación de las mujeres de los sindicatos, comenzamos haciendo un trabajo de empoderamiento, de liderazgo, hablando entre nosotras como mujeres de temas específicos con las mujeres. Y así poco a poco fuimos capacitando a las compañeras, ¿verdad?, para que estas pues también formando estructuras de mujeres, reformando estatutos en los sindicatos.
Entonces, de esa forma, ahora tenemos por lo menos los comités femeninos, secretarías de la mujer en los sindicatos y algunas mujeres que han llegado a los puestos de dirección en los comités ejecutivos de los sindicatos. También cómo las mujeres vamos participando en las comisiones negociadoras, porque no es lo mismo que presentemos, que las mujeres participemos en las comisiones negociadoras, pero que pongamos nuestras propuestas en los pliegos de peticiones. ¿Cómo vamos construyendo cláusulas que se puedan llevar a las negociaciones colectivas y que estas cláusulas traigan beneficios para las mujeres? Y que estas mujeres que van a las negociaciones colectivas, a las negociaciones, defiendan esas cláusulas. Entonces, ese tipo de trabajo lo hemos venido haciendo y sí hemos logrado, ¿verdad?, que se incorporen algunas cláusulas que benefician a las mujeres directamente, ¿verdad?, en los contratos colectivos. En cuanto a las condiciones laborales de las mujeres, en el marco de la pandemia, pues las mujeres también nos hemos estado reuniendo en algunos momentos con grupos pequeños vía presencial y en la mayoría por medio de estos medios, ¿verdad?, para también saber un poco sobre las condiciones de las mujeres a raíz también de la pandemia, las mujeres trabajadoras, las mujeres afiliadas a los sindicatos. Entonces, las mujeres han contado sus vivencias, ¿verdad? Principalmente la falta de incumplimiento de las empresas en cuanto al equipo de protección, porque si bien es cierto, con las empresas se han firmado protocolos, ¿verdad?, en cuanto a las condiciones de los equipos de bioseguridad, y esto pues sí se tiene un acuerdo sindicato-empresa, pero las empresas casi siempre están incumpliendo, ¿verdad?, estos acuerdos. La otra cuestión es que hay que acomodarse y hay que acostumbrarse a vivir, ¿verdad?, con But it's este important tipo also de to implementos. Ahora andar una mascarilla en una grow planta used empacadora to, donde you trabajamos. know, the new norms for safety, wearing a mask, Las temperaturas son bastante and altas. also bear in mind the fact that the temperatures are quite high. Entonces, todo esto son inconvenientes que So tenemos. these are all barriers we're facing. En cuanto a la salud de las mujeres, When nosotras, it comes to women's health, en cuanto a la salud de las mujeres, nosotras aquí, ¿verdad? Tenemos muchas compañeras afectadas a lot of our colleagues are actually affected con la cuestión de las actividades repetitivas. because they have to do very repetitive tasks. Con esto de las actividades repetitivas, las mujeres This means that women, padeciendo mucho de túnel carpiano. for example, suffer a lot from carpal tunnel syndrome or shoulder problems. Entonces esto viene This could la salud de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en cuanto a esto de la salud de las mujeres? Pues también hemos tratado ahorita hicimos un diagnóstico específico, ¿verdad? Buscamos una doctora que nos apoyara en esto para sacar toda la situación de las mujeres en cuanto a su salud, principalmente por actividades repetitivas. Y se va a hacer un planteamiento, ¿verdad?, ante la empresa sobre esta situación que tenemos las mujeres. Por último, compañeras, también compartir, ¿verdad?, sobre lo del convenio 190, que nosotros también desde el año pasado tuvimos la oportunidad de poder trabajar, ¿verdad?, entre febrero a octubre, por lo menos haciendo un trabajo de sensibilización, ¿verdad?, con compañeros dirigentes y dirigentas de los diferentes sindicatos, hablando sobre el convenio 190, dándolo a conocer, ¿verdad?, pero al mismo tiempo haciendo una exploración en los contratos colectivos de lo que se tiene en cuanto a lo que es acoso laboral y acoso sexual.
Entonces, nosotros hemos venido haciendo un poco de reflexiones en dos vías, porque si bien es cierto el convenio 190 y estamos luchando, ¿verdad?, por la ratificación, pero también desde los sindicatos estamos tratando de trabajarlo de forma bilateral, buscando negociaciones con las empresas, agarrando el contenido de lo del convenio y plasmándolo. En este proceso que tuvimos varias reuniones con compañeros y compañeras, fuimos construyendo algunas cláusulas con contenido de que las trabajadoras tenemos derecho a un ambiente libre de acoso laboral y acoso sexual. Entonces se fueron construyendo algunas cláusulas en base a eso. Esto es un pequeño, podemos decir, como unas cláusulas modelos que hemos construido. Entonces, en base a que podemos ir presentándolas a las empresas, podemos ir haciendo las negociaciones bilaterales. La otra cuestión que nosotros lo estamos mirando también desde el punto de vista interno de los sindicatos, ¿verdad? Como también vamos buscando algunas reformas en los estatutos para que también un movimiento sindical también que tenga en sus estatutos por lo menos también que vivamos las mujeres libres de acoso sexual, ¿verdad? Porque no lo vamos a esconder ni lo vamos a desconocer, que también se dan dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, lo hemos venido trabajando en el marco. Entonces, la construcción de algunas cláusulas van encaminadas a negociarlas con las empresas, y por otro lado, algunos artículos también que van encaminados a la reforma de los estatutos en las organizaciones sindicales. Claro que no va a ser fácil esto, pero hay que como irlo trabajando en ese sentido, ¿verdad? Y quiero decir, ¿verdad, compañeras? Que todo este trabajo se está haciendo gracias a que estamos en una organización sindical. Todo el tiempo yo he dicho que como mujer sindicalista y todas las mujeres que estamos afiliadas a un sindicato, tenemos una gran ventaja porque por lo menos nosotras podemos, cuando son casos de acoso, podemos denunciar, podemos plantearlo, podemos incluso denunciarlo. Entonces, tenemos la oportunidad de poderlo hacer porque estamos en una organización sindical. Porque no es lo mismo cuando estás en un sindicato que cuando no estás en un sindicato. Las mujeres que tenemos que no están organizadas, estas mujeres, su vida es más precaria, sus condiciones laborales son más precarias. El jefe, por lo menos, si ya la cosa ahora, si la mujer no le hizo caso, mañana le dice, ya no te presentes, ya no te necesitamos. Entonces, porque la está acosando y como ella no puede denunciar, entonces eso es lo que hacen. Eso se da mucho en las meloneras aquí en Honduras. Entonces, pues creo que esta situación, y sí hay que valorar eso, ¿verdad?, de el pertenecer a una organización sindical. Entonces, por último, decir también que en esto de trabajo que tenemos que seguir haciendo, yo creo que este es un trabajo, claro, incansable, permanente, principalmente cómo podemos seguir luchando, cómo podemos seguir trabajando para seguir organizando a las trabajadoras y a los trabajadores que pertenezcan a un sindicato para mejorar sus condiciones de vida, que negocien un contrato colectivo. Y la otra cosa que tenemos que seguir trabajando es, si bien es cierto, en la ratificación del convenio 190, pero a la par hay que ir también buscando la forma de cómo vamos negociando con las empresas para las cuales trabajamos. Yo pienso que es una oportunidad, ¿verdad?, que las mujeres nos involucremos directamente en estos procesos de negociación para que podamos llevar ese tipo de propuestas, ¿verdad? Porque claro está que tenemos que apostarle a tener lugares sanos
libre de violencia laboral y de violencia sexual, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, con esta empresa chiquita, tenemos una cláusula sobre el no acoso en las plantaciones de Chiquita. Y estoy hablándole de una cláusula que firmamos a nivel regional, que esa cláusula se aplica en todas las plantaciones donde Chiquita tiene producción, principalmente en Panamá, en Costa Rica, en Honduras y en Guatemala, que ahí está la presencia de Chiquita. Entonces, esa cláusula es a nivel regional. El no acoso en las plantaciones de Chiquita para con las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esa cláusula se logra a raíz de todo el trabajo que las mujeres venimos haciendo también en otro espacio que tenemos a nivel regional que se llama la Coordinadora Latinoamericana del Sindicato Bananero y Agroindustria Coerciva, en la cual pues estuvimos muchos años, ¿verdad? Trabajando fuertemente con las mujeres a nivel de toda la región de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Lo otra cosa que yo creo que sí tenemos también que ponerlo en la agenda de trabajo nuestra, porque esto de la pandemia es una cuestión que vamos a seguir viviendo con ella, ¿verdad? Y no sabemos cuánto tiempo. Entonces yo creo que también tenemos que trabajar un poco más en prepararnos más, cómo contrarrestar, ¿verdad? Esa estigma y esa discriminación que hay hacia las personas viviendo con el COVID. Asegurarnos de que estas personas tengan la información y los servicios que necesitan, porque a veces nosotros tal vez, nosotros ya pasamos un proceso de contagio, pero a veces las personas tal vez no porque quieran, sino que porque no saben cómo tratar a la otra persona, a veces terminamos tal vez discriminándola. Entonces yo creo que eso tiene que ser un trabajo que los sindicalistas y las sindicalistas tenemos que hacer. Cómo aprender a manejar mejor la situación y cómo apoyar, cómo ser solidario con la compañera, con el compañero también que está viviendo con nosotros. Entonces yo creo, compañeras, que desde la federación, ¿verdad? Este tipo de trabajo para ir avanzando, ¿verdad? En beneficios específicos de las mujeres, yo creo que sí, desde la federación se han hecho muchos esfuerzos basados más que todo en ir mejorando la calidad de vida de las mujeres en las propuestas que hacemos en las negociaciones colectivas. Entonces yo creo que compartir esto con ustedes y cualquier pregunta pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iris. Quería elevar algo que usted ha dicho, que es el hecho de que ustedes estén en un sindicato es vital, porque así es como están cambiando las cosas, así es como están mejorando el impacto de la pandemia y están abordando problemas de manera efectiva, sobre todo cuando se trata de la violencia de género y el acoso sexual. Solo a través de la sindicalización se puede lograr eso. Por eso quería decirles que cuando las mujeres están sindicalizadas, están en un lugar mucho más seguro. Así que muchas gracias, Iris. Gracias por compartir con nosotras el trabajo que estás haciendo. Es un trabajo destacable realmente. Y ahora es un placer para mí presentar a nuestra siguiente ponente, Rose Omamo, que es la siguiente, es del Sindicato Amalgamado de Trabajadores del Metal en Kenia. Y Rose se va a unir a nosotras desde Kenia. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Rose. Te paso la palabra. Gracias, Robin. Gracias. Es un placer. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo los efectos que la pandemia ha dejado en Kenia y lo que los sindicatos están haciendo, sobre todo las mujeres sindicalistas, para garantizar que
para proteger del COVID a nuestros miembros. Disculpen, mi cámara no funciona muy bien, pero yo creo que sí que me pueden ver. Quiero decir que la pandemia ha exacerbado las condiciones ya malas que sufrían las mujeres, porque ha sido muy difícil, por ejemplo, acceder a centros sanitarios. Por ejemplo, las mujeres han sufrido mucho porque no han podido acceder a hospitales de manera normal. Y esto ya ha exacerbado las desigualdades que ya existían entre hombres y mujeres en el trabajo. Y como ya he dicho, acceder a centros sanitarios también ha sido un problema añadido para las mujeres, porque ya la situación era bastante mala, ya había desigualdades entre hombres y mujeres, pero con la pandemia las mujeres han sufrido muchísimo más, porque se han visto en una situación mucho más vulnerables. Mucho del trabajo que estaban haciendo se ha vuelto aún más precario. Han pasado a ser trabajadores temporales o simplemente eventuales, con contratos o sin contratos, con muy pocas condiciones. Y se han visto sometidas a algunos avances no solicitados. Las mujeres que estaban trabajando en la economía informal también se han visto aún en una posición aún más vulnerable. Muchas de ellas han estado también sufriendo los efectos de la pandemia en sus compañías, y de nuevo se darán cuenta de que durante estos momentos la restricción de la movilidad para las familias ha afectado muchísimo a las mujeres, porque ahora encima de que enfrentan peores condiciones de trabajo, además tienen que cuidar de sus familias porque no pueden moverse o no pueden o alguien de su familia se pone enfermo. Así que las condiciones, tanto en el sector formal o informal, han empeorado. Los negocios no pueden operar más y algunos que tal vez viajaron de un lado para el otro para comprar bienes y servicios, ahora no pueden hacer esto por las restricciones del gobierno en cuanto al COVID-19 y sus protocolos. Y esto ha afectado a muchas mujeres. En esta situación les puedo contar que la base de violencia de género ha aumentado y los mecanismos de protección social no pueden abordar la situación actual. Las mujeres están sufriendo y vemos que hay mucha tensión en las familias y esas tensiones han aumentado más. Porque inicialmente los hombres estaban acostumbrados a tomar tiempo libre, pero ahora hay toque de queda que restringen su movimiento y vuelven a la casa temprano. Y como no hay ingreso suficiente, violencia doméstica es muy presente, en particular en Kenia y creo que en otros países de África y también en el mundo. Entonces, encontramos que violencia contra niños y niñas también ha aumentado, porque cuando el padre vuelve a la casa y no tiene que comer o no puede ofrecer comida, él extiende su violencia hasta a los niños. Y estas son algunas de las cosas que ha hecho peor la situación de mujeres en Kenia y las que están trabajando en el sector formal o informal. Y encontramos que muchas mujeres les piden favores sexuales porque el trabajo que tenían anteriormente, que son casuales, son no regulares, durante esa pandemia se les pide favores sexuales para poder obtener trabajo.
y eso ha causado un empeoramiento de la situación de las mujeres. Y una gran porción de las mujeres están sufriendo ahora y el problema de carencia de aspectos financieros está muy grave y no impacta a los hombres igual a las mujeres. Los sindicatos también están reportando despidos para las mujeres, particular las que están trabajando en el sector textil y las plantaciones, donde, como mi hermana acaba de compartir, e incluso las que están trabajando en otros lugares. Los despidos de mujeres son más frecuentes que los despidos de hombres. Y también vemos que hay desafíos de trabajo virtual, porque cuando los niños están en casa, las personas que cuidan a los niños son maestros y están haciendo todo, y eso ha afectado a las mujeres. Puedo decirles que la pandemia de COVID-19 ha impactado mucho a las mujeres, mucho más que a los hombres. Y por otro lado, hay un ciclo de que hombres han usado esta excusa, perdón, los negocios han dicho que no tienen derecho al trabajo porque piensan que el trabajo que tienen y quieren asegurar que sean los hombres que tienen mucha energía y que pueden trabajar 12, 13 horas por día. Entonces se le niega a las mujeres el derecho de trabajar. Entonces, en cuanto a los temas que he mencionado, ahora quiero decirles de lo que hemos hecho en Kenia como mujeres y que seguimos abogando, por lo que estamos abogando. Como hemos sido tan afectadas como mujeres, hemos intentado hacer todo lo posible, asegurar que género sea considerado en el contexto de salud reproductivo. Para las mujeres trabajadoras, sea sector formal o informal, puedan tener acceso a información adecuada y correcta sobre COVID-19 y buena información sobre su salud y su salud reproductivo, y asegurar que las mujeres tienen el poder de protegerse de enfermedades de transmisión sexual, particular durante ese periodo cuando las mujeres son obligadas a ofrecer favores de sexo para obtener un trabajo. También queremos asegurar que a nivel central de los sindicatos que haya protección social que responden a los riesgos de violencia de género y violencia en general. Queremos asegurar que están apoyando víctimas y mujeres en general con respecto a violencia de género y en su lugar de trabajo y en sus hogares. Porque les mencioné antes que la violencia doméstica ha sido muy presente, y violencia de género está aumentado en el país, y como mujeres representantes y campeones de género, queremos asegurar que los programas de protección social responden a esa violencia de género y esos tipos de abordaje. Hemos asegurado que hay programas enfocados en género que tratan de ofrecer trabajos equitativos responsivos al género, tomando en cuenta las mujeres vulnerables y el efecto desproporcionado que COVID-19 tiene para las mujeres. En el Organización Central de Sindicatos estamos capacitando a mujeres jóvenes durante la mesa de mesa redonda, que es un programa de mentoría que tenemos aquí en Kenia,
entre nuestro centro y Solidarity Center, aseguramos que hay negociación de cláusulas en el nuevos contratos que reflejan la realidad de violencia y acoso en el lugar de trabajo y que aseguran que hay cero tolerancia de violencia y acoso. Y les animamos de usar el convenio 190 porque ese convenio Lobbying, and we are estamos haciendo cabildeo y campañas para la aplicación del convenio 190 para que en ese periodo de pandemia las mujeres están experimentando muchas frustraciones, mucho estrés y pérdida de trabajo. Podamos trabajar juntas asegurando que el convenio sea ratificado y puede ser socializado y una ley en nuestro país. También estamos haciendo todo lo posible de animar el diálogo social y ahí es donde llevamos la Federación de Empleadores de Kenia junto con el Ministerio de Labor y de Trabajo y Protecciones Sociales y hablamos de la mitigación y los protocolos de COVID-19, asegurando que los empleadores pueden ofrecer protección para COVID-19, porque en este momento el Fondo de Seguro Social ha rehusado cubrir los casos de COVID-19. Y eso impacta mucho a las mujeres y los hombres jóvenes, porque sin esa cobertura, si está afectado, quiere decir que puede morir su propia muerte. Y como mujeres estamos viendo que los empleadores tienen que asegurar que están ofreciendo cobertura para COVID-19 y también asegurar que en todo lo que están haciendo, la seguridad y salud de las mujeres y los hombres en sus lugares de trabajo tiene que ser garantizado durante esa pandemia de COVID-19, asegurando que haya 100% cumplimiento de las reglas de COVID-19 y las reglas y eso es básicamente lo que estamos haciendo, Robin. Estamos muy comprometidos, pero antes de terminar, también quisiera decirles que hemos formado un equipo de género en COTU, donde hemos identificado hombres jóvenes, como 10 como 10 mujeres jóvenes, y los 20 han sido capacitados en abordar los argumentos relacionados con C-190. Están llegando a llevar esto y con estos grupos están trabajando sobre todo lo que se trata de género, violencia de género y es un equipo muy joven, muy fuerte, muy activos y dispuestos a trabajar con nosotros. Gracias. Gracias, hermana Rose. Y quiero elevar un punto clave que usted mencionó. Hizo muchos puntos y uno que quedó conmigo es que en este momento de pensar de la recuperación del COVID-19 y su impacto disparo para las mujeres, se han hablado de la protección, extensión de las protecciones sociales, incluyendo a todos los trabajadores, pero usted hace un punto clave, son las protecciones sociales tienen que ser cambiadas a reflejar las necesidades de las mujeres. Eso es crítico y ha realzado el punto que ha habido un aumento en el sexo transaccional durante la pandemia. Siempre existió, siempre en nuestros lugares de trabajo en todo el mundo. Sabemos que desafortunadamente muchas mujeres están obligadas a tener sexo con un supervisor o un gerente. Por eso se diseñó el convenio 190.
y desafortunadamente ha aumentado durante COVID-19. Así que es crítico que estemos asegurando que las protecciones sociales incluyen salud reproductiva y la salud reproductiva en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, porque es un problema del lugar de trabajo. Y quiero agradecerte por haber realzado ese punto muy específico y me anima mucho de esa nueva generación de líderes para luchar contra la violencia de género y el acoso en el mundo de trabajo. Tenemos 2 hermanas más y ahora quiero dar la palabra al siguiente líder, Nadia Bergul. Ella puede decir su nombre mejor que yo. Ella es la secretaria general y responsable de medios y de asunto de mujeres de la Federación de Agricultura de Túnez y nos alegra mucho tener Nadia con nosotras. ¿Podrías describir un estudio reciente que tu sindicato ha hecho para ver cuáles son las condiciones en las que trabajan las agricultoras en Túnez? Cuénteme lo que han aprendido de ese estudio y lo que están haciendo para poder aplicar las conclusiones en estos momentos en los que estamos con una pandemia. Voy a pedirle que restrinja sus comentarios a 7 minutos para que así nuestra hermana Telen de Camboya pueda unirse a la conversación. Muchas gracias, Nadia. Adelante. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Me llamo Nadia Albagawi. Y soy miembro de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras Agrícolas de Túnez. La pandemia ha sido muy difícil para todos, pero sobre todo para las mujeres, sobre todo en el sector agrícola. El sector agrícola es muy importante para la economía de mi país. El porcentaje de mujeres que trabajan en él es muy considerable. Muchas de las mujeres trabajan en él de manera informal, lo cual las hace muy vulnerables porque están en condiciones muy precarias. Tampoco tienen, por ejemplo, ningún tipo de seguro y están sujetas a violencia de muchas maneras. Durante la pandemia, las trabajadoras del sector agrícola se vieron en primera línea, por desgracia, de estos problemas porque no tenían ninguna medida de seguridad para protegerlas del COVID. No se las tuvo en consideración en absoluto para ver cómo esta pandemia va a afectarlas o a sus familias. Y solo tenían un casco para proteger su cabeza, pero nada más. Como parte de nuestra colaboración con el Centro de Solidaridad y con nuestra representación en el sector agrícola, que se basa en los valores de tratar a los trabajadores de manera justa y darles oportunidades, realizamos un estudio en octubre del 2020 para mejorar los procedimientos de contratación y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas en Túnez, mejorando también las condiciones de transporte. Queríamos primero diagnosticar la situación de las mujeres y presentar recomendaciones que mejorarían sus condiciones de transporte al lugar del trabajo, ya que son un segmento muy vulnerable un sector muy vulnerable de la población. Este estudio se llevó a cabo en 6 regiones de Túnez
y nos dimos cuenta que 203 de 400 personas, mujeres que respondieron a la encuesta, es decir, 53% de esas mujeres tuvieron que sufrir violencia de algún tipo, violencia económica, por ejemplo, cuando no le pagan lo mismo que a una mujer, y el 51% de las mujeres declararon que también habían sufrido algún tipo de violencia verbal o material. Las trabajadoras también indicaron que habían sido víctimas de acoso sexual, pero no se mostraron muy reacias a explicar exactamente qué había pasado debido a su trasfondo cultural y religioso. Y también porque hay una ley en mi país que básicamente habla de las condiciones de transporte del transporte de trabajadores, pero esa ley no se implementó, con lo cual muchos trabajadores dijeron que no tienen seguridad social y que no tienen las medidas de seguridad necesarias, incluso cuando demuestran que en sus trabajos hay condiciones peligrosas o letales. Por eso muchos de esos transportes a veces son peligrosos porque no cumplen los requisitos de seguridad. Por eso preparamos y diseñamos una campaña para hablar con estas trabajadoras, para hablar con las ONG y también con los sindicalistas, para hablarles de la importancia de que las mujeres que trabajen en estas condiciones, que lo denuncien, que merecen un trato igual, que merecen unas condiciones justas y un buen un lugar de trabajo, y que tienen derecho a organizarse y a vivir libres de acoso sexual en su lugar de trabajo y a tener mejores condiciones de transporte al lugar de trabajo. Esto, evidentemente, se hizo gracias al auspicio de una de las grandes organizaciones sindicales de Túnez. Esto demuestra la importancia de mejorar las condiciones de trabajo de estas personas. Y lo que hemos hecho es desarrollar un vídeo que contiene testimonios directos de personas, de mujeres que trabajan en el campo en Túnez. Creo que la culminación de este trabajo es construir una coalición muy fuerte con la Federación de Trabajadores Agrícolas y también con la ONG Fabric en Túnez, además de hacer participar a las autoridades locales e internacionales para que podamos unir nuestros esfuerzos y mejorar las condiciones laborales. Este tipo de coalición nos ayudará a implementar lo que ya hemos preparado como parte de un plan estratégico antes de empezar este estudio. Me gustaría decir que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales de las mujeres e intentar ratificar la Convención 190, el Convenio 190, para acabar con la violencia de género en el mundo laboral y centrarnos más específicamente en los trabajadores agrícolas que se enfrentan a este problema y que además esta organización tiene capítulos en todo el país y queremos que todos ellos puedan negociar con el gobierno tunecino para así asegurarse de que las condiciones mejoran para todas. Muchas gracias, Nadia. Has empacado muchísima información en muy poco tiempo, te lo agradezco. Muchas gracias, lo valoro mucho. Y muchas gracias por compartir cómo hicieron el proceso de investigación y felicidades también, porque ha sido muy interesante aprender de lo que están haciendo y cómo eso va a mejorar las condiciones de las mujeres, pero no solo de las mujeres, sino también de todos los trabajadores, por ejemplo, en las condiciones de transporte. Por eso nos enfocamos tanto en las condiciones de las mujeres, porque cuando nos enfocamos en las mujeres, al final todo el mundo sale ganando. Y quiero destacar algo que ha dicho, y es que tenemos que seguir defendiendo la ratificación del Convenio 190. Y quiero decir que nuestras hermanas y colegas en la región, y Nadia, sé que deberías anunciarlo tú, pero bueno, nuestras colegas en la región de Oriente Medio están juntándose para presentar una petición conjunta a las Naciones Unidas y a la coalición
exigiendo que los gobiernos ratifiquen el convenio 190 y uniendo a todos los sindicatos del mundo a que se unan a esta petición. Por favor, urjan a todos sus amigos y colegas de otros sindicatos en el mundo a que por favor se unan a la lucha en Marruecos, en Túnez y en Oriente Medio, en todo el norte de África, para que firmen esta petición. Muchas gracias, Nadia, por tus maravillosas palabras. Ahora, tengo tantas preguntas para todas ustedes, pero por desgracia no tenemos tiempo. Vamos a pasar ahora a nuestra última ponente, Tapala, que por desgracia está en Camboya y es muy tarde allí ya, pero nos ha hecho el favor de quedarse despierta y nos va a hablar de la situación de la mujer en Camboya. Mi pregunta para usted es, ¿cómo ha impactado la pandemia a las trabajadoras del sector de la comida y la hospitalidad en Camboya? ¿Y qué está haciendo su sindicato para paliar esos efectos? Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a AFL-CIO por invitarnos a comparecer aquí. Soy representante del Sindicato de Trabajadores del Sector de la Comida y los Restaurantes en Camboya y quiero hablar de la situación de las mujeres en este sector. Antes de empezar, me gustaría decirles a los colegas aquí presentes las cosas que estamos haciendo en mi sindicato. Tenemos algunos colegas trabajando, por ejemplo, en sitios de karaoke y sitios donde la gente bebe, toma alcohol. También tenemos a gente del sector de la comida y la bebida, como por ejemplo trabajadores de la Coca-Cola. Y tenemos también miembros de asociaciones más generales y de la compilación de otros servicios. Muchas de estas personas son mujeres, trabajan porque es un sector de servicios sobre todo. En cuanto a la situación general de nuestros trabajadores, después de escuchar a los discursos que han hecho nuestras colegas, nuestras hermanas aquí sobre otros asuntos, creo que la situación que enfrentamos en Camboya es muy similar. De hecho, me gustaría compartir mi experiencia en Camboya particularmente para que entiendan qué desafíos enfrentan las mujeres de Camboya durante la pandemia. El principal sector, el sector público, es el que se ha visto más impactado. También el sector de los servicios es el que se ha visto muy afectado, ya que el sector de los servicios es muy importante para Camboya. Cuando la pandemia nos golpeó, estábamos enfrentando un reto muy grande. Y es que tuvimos un desplazamiento de personas. Así que como resultado, mucha gente vio sus condiciones de trabajo alteradas. Hubo compañías que se aprovechó de la situación para robar salarios. Así que luchamos mucho y muy duro por el derecho a obtener esos salarios. Y también quiero decir que en los 90 establecimos este sindicato y luchamos muy duro también por nuestro derecho a organizarnos, a asociarnos, a sindicarnos. Pero con la pandemia muchos de los derechos de los trabajadores se han visto infringidos. La pandemia les ha dado a los empleadores la oportunidad de explotar el sistema a su favor.
porque con el aislamiento y la cuarentena que el gobierno impuso en febrero, los empleadores se negaron a asumir la responsabilidad que supuso la pandemia, haciendo trucos sucios con los salarios. Y ahora Camboya está enfrentándose a un cierre del sector del entretenimiento. Es un espacio donde quedan en la noche y cuando el gobierno declara que los empleadores tienen que cerrar sus tiendas, el sector de esas áreas inmediatamente tuvieron que mudarse porque no pudieron encontrar acomodaciones de renta y no tenían dinero consigo para rentar una casa. O a veces enfrentan las dificultades de volver a sus habilidades porque no tienen dónde ir, como están alquilando terreno o casa para venir a trabajar en la ciudad. Y cuando el gobierno hizo una declaración, no tomó en cuenta que los empleadores deben proveer sueldos a los trabajadores cuando estaba cerrado. Y con los ingresos irregulares, también como eso que enfrentamos la pérdida de trabajo. Y el tercer asunto es que encima de pérdida de empleo, si se sienten enfermas, tienen que ir al hospital y encontraron discriminación, no hubo ninguna protección de salud. Y cuando los empleadores cerraron los lugares de trabajo en el sector de entretenimiento, las empleadas no están registradas en el sistema de seguro social porque no tienen contrato con un empleador, porque están basados en comisión. Y cuando tienen problemas, tienen que ir al hospital y encuentran discriminación también porque trabajan en el sector de entretenimiento, encuentran esa discriminación. Y no tienen ingreso para pagar por el tratamiento médico, además de la carencia de dinero para comprar alimentos. También tienen que pagar los préstamos, tarifas de préstamo a las personas que han prestado su materiales como un teléfono, una tarjeta de identidad. Entonces tienen que pagar un préstamo en el sector privado y el interés sobre esos préstamos es muy alto, 20%. Y cuando pierden el trabajo, no tienen la capacidad de repagar el préstamo o de obtener un teléfono móvil. Y eso significa que pierden el teléfono móvil completamente. Y cuando los empleadores secretamente abren los lugares de trabajo para entretenimiento por la demanda de los clientes, las mujeres trabajadoras regresan a trabajar, pero no tienen ninguna protección de nada. Tienen que trabajar 12 horas a veces para lograr una propina de un cliente.
y su edad es otro factor porque hubo discriminación contra ella por su edad o su apariencia física. Y también eso crea oportunidad que los empleadores discrimina contra ellas. Solo aceptaron a mujeres bellas, jóvenes, a trabajar durante esos lugares de entretenimiento. También en ese sector de entretenimiento hay muchos desafíos. Uno que recibimos de un cliente es discriminación contra mujeres embarazadas por su creencia, porque creen que si trabajadoras están embarazadas, significa que es mal aspecto para el negocio y pueden despedir a mujeres embarazadas. Y pueden incluso hacer pruebas de embarazo semanalmente para a ver si están embarazadas. Y si la prueba indica que está embarazada, las mandan a casa. Y si quieren trabajar, solo cuando no están embarazadas. Así que si la mujer quiere seguir trabajando, no pueden ir al hospital porque sienten vergüenza y van a buscar aborto en lugares inseguros. Y toman la pastilla de aborto y vuelven a trabajar. Eso ocurrió antes de COVID-19 y fue un problema muy serio durante COVID-19. Y cuando existe violencia, los empleadores que son dueños de restaurantes o los salones de karaoke no las protegen. Siempre dicen que los clientes son los reinos de los negocios. Y siguiendo ese tipo de situación, el sindicato trata a empujar al gobierno a incluir a las mujeres empleadas durante COVID-19 para que puedan recibir un ingreso para poder cubrir sus necesidades básicas. Y segundo, significa que también tienen una tarjeta de identificación para los trabajadores en ese sector de trabajo. Normalmente experimentaron discriminación porque dijeron que no necesitan tener esa tarjeta porque trabajan en el área de entretenimiento, se visten bonito cuando van a trabajo y creen que ganan más dinero, entonces no necesitan esa tarjeta con dinero. Entonces no fueron seleccionadas a recibir ese sistema de apoyo. Y la propuesta del gobierno es de extender el periodo de repago de préstamos porque han tenido que hipotecar su casa, su terreno y tienen que prestar dinero del banco para comprar una motocicleta o un rickshaw para su esposo. Y cuando pierden el trabajo, quiere decir que pierden todo. Y experimentan mucha discriminación y el terreno o la casa puede ser retomado por el banco. Entonces estamos pidiendo al gobierno de considerar ese tipo de problemática. Y hemos introducido una propuesta al gobierno una y otra vez, pero desafortunadamente el gobierno todavía las excluye y todavía están experimentando mucha discriminación. Y comparamos esto como una discriminación emocional. Así que estamos tratando de convencer al gobierno de incluirlas en una protección social. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero todavía
no están incluidas. Thank you so much, and I'm so sorry. Muchas gracias y lamento mucho porque yo quisiera escuchar más de lo que está compartiendo, pero desafortunadamente ya hemos pasado la hora y esa plataforma cierra automáticamente a las 10:40. Así que quiero agradecerles y quiero elevar los puntos claves de la exclusión de protecciones sociales, las exclusiones de esos sistemas que usted describe y el esfuerzo de abogar que el sindicato está llevando a cabo y los diferentes tipos de discriminación que las mujeres están experimentando en su sector. Es increíble. Quiero agradecer a cada uno de nuestros presentadores por sus compartir maravilloso y quisiera tener más tiempo. Hemos grabado este programa en todos los idiomas y vamos a mandar esas grabaciones para que puedan compartirlas con sus colegas y sus sindicatos y para distribuirlos. Está en Kumar, ruso, inglés, español y árabe. Gracias.